te doy pues la palabra. Está todo tu público acá en pleno, ya listo para escuchar tu conversatorio. Creo que Néstor se me fue. Me lo asustó tanta gente. Permítame que ya debe estar ingresando nuevamente. ¿Todos ustedes están escuchando bien? ¿Ven la pantalla? ¿Me ven? ¿Está todo bien? Sí, señora, todo bien. Perfecto. Todo perfecto. Sí, Lili, está todo bien. Entonces es él. Permítame un segundito porque creo que tuvo problemas en el ingreso. De nuevo. Ah, ya. Ya lo estoy viendo. ¿Néstor? ¿Estás ahí? No. Algo pasó con la conexión de él. Sí está ahí mi Lili, porque está conectada, pero algo No le se está ve, pasando con ¿cierto? la... No. De Sí, yo no pronto lo estoy que viendo. se salga y vuelva a ingresar, porque a mí me pasó algo ahorita cuando ingresé que no me dejaba prender la cámara que decía por el número de asistentes. Me pasó lo mismo. Ah, sí, mi Beatricita. Hola, mi Beatricita. Hola, nena, sí. Me entré como 3 veces hasta que al fin. Ah, ya. Ahora sí. Ya lo vemos. Bueno, Uy, qué pena con nos ibas ustedes. asustando. Parece que hay inconvenientes con el internet de Claro. No sé qué está pasando, pero aquí estoy. Vamos a ver si podemos compartir de una vez. Perfecto, Nestico. Ya estás presentando. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, modo presentación, yo creo que debes ponerlo para... Exacto, ya. Perfecto. Todos Ok. estamos viendo perfecto, sí. Ok, bueno, entonces esperemos que ya esté superada la falla técnica. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a todos los miembros del Consejo Académico que están aquí. Es un placer, es muy satisfactorio poder conversar sobre un tema positivo que impacta la vida de las personas, de la sociedad, que trasciende al mismo ser humano. Cuando uno es portador de esas noticias, de esas cosas buenas en la vida que hacen que los demás puedan mejorar en todo su contexto integralmente, pues es muy satisfactorio conversar de ello. Este tema hacía ratos no lo presentábamos, hoy está actualizado. Queremos que ustedes tengan toda la información. Yo sé que muchos de ustedes ya la tienen, pero algunos no. Entonces, será un recorderis de los grandes valores, ventajas y beneficios que puede tener Crea Patrimonio cuando nosotros somos los portadores y los llevamos a nuestros clientes, a nuestros candidatos. Entonces, sin más preámbulos, quiero decirles que Crea Patrimonio es un negocio extraordinario. Y es un negocio extraordinario porque es un negocio que satisface a las partes que intervenimos en él. Satisface al cliente por las bondades del programa,
nos satisface a nosotros como intermediarios, como agentes de ese negocio, porque nos pagan bien, y satisface a la compañía, a Scandia, la dueña del programa, porque con la rentabilidad que le genera le permite mantenerlo vigente. Entonces es un negocio donde las tres partes ganamos. Cuando todos ganamos en un negocio, es cuando los negocios funcionan y son buenos. Entonces, hagámosle pues. Aquí está el resumen de lo que les acabo de decir. Cuando nosotros tenemos en la mano un bien, producto o servicio cuyas ventajas y beneficios hacen la diferencia en el mercado, contamos con una gran oportunidad de lograr un excelente, un atractivo negocio. Ese es el resumen de lo que yo les acabo de decir, y esa es la realidad de Crea Patrimonio. Entonces vamos a hablar un poco de las ventajas comparativas del programa. Cuando buscamos hablar de ventajas comparativas, estamos hablando, así lo mencionemos o no, de otros programas en el mercado. Y estamos haciendo resaltar esas ventajas comparativas respecto a esos productos que hay en el mercado. Entonces, el primer elemento que no lo encontramos fácilmente en el mercado es que el valor asegurado es el mismo valor que el cliente se propone acumular o ahorrar al final de la vigencia de la póliza. Dicho valor objetivo de ahorro o dicho capital a formar se compone de dos elementos fundamentales: las primas que se han pagado, que se le devuelven al 100% al cliente, que es el capital pagado, más la rentabilidad que genere esas primas en el transcurso del tiempo. El hecho de que sea tenga un objetivo de ahorro igual al valor asegurado no quiere decir que sea un plan de ahorro. Eso hay que tenerlo muy presente, porque al revocar la póliza anticipadamente, es probable que si se revoca antes del año octavo, la persona no reciba el capital que pagó o las primas que pagó. La bondad de este negocio es que son pocos los seguros que devuelven las primas que se han pagado, es decir, donde el servicio de protección al final le resulta gratuito. Con otra ventaja adicional, que si bien nosotros programamos el valor con el cliente, el valor objetivo de ahorro, que es igual al valor asegurado, casi siempre el asegurado, al terminar la vigencia del contrato, va a recibir mucho más de ese valor objetivo de ahorro. Y seguramente en sus equipos lo han trabajado y tendrán la explicación del por qué se recibe mucho más del valor objetivo contratado. Entonces, esta es una de las ventajas más valiosas que tiene el programa y que difícilmente lo encontramos en otros programas similares. De ahí que comercialmente algunos prefieran hablar de un programa de ahorro protegido. Naturalmente, comercialmente le podemos dar el nombre que querramos, y este es un nombre muy bonito, pero es importante hacer hincapié que no se trata de un plan de ahorro puro, se trata de un seguro de vida cuyas primas se devuelven al final de la vigencia y cuyos costos se van causando progresivamente en el tiempo. En consecuencia, este es un seguro de vida para vivir. Si nosotros recibimos al vencimiento de la póliza el valor objetivo de ahorro, que es igual al valor asegurado,
es decir, recibimos el valor asegurado en vida, eso le permite a la persona utilizar ese capital que formó durante tanto tiempo, ese valor asegurado, para cumplir objetivos de su plan de vida y disfrutar de ese valor del seguro en vida. Es un seguro de vida para vivir en esa medida, porque tendrá la certeza la persona de que disfrutará su seguro si sobrevive a la vigencia de la póliza. Entonces hay una doble razón de compra para adquirir el programa. Recordemos que nuestra labor busca que las personas tomen una decisión de compra antes de venderles nosotros a presión. Lo que queremos es que las personas tomen una decisión de compra y aquí hay una doble razón, en principio, para que tomen esa decisión. Es un programa que tiene garantía de capital, siempre al terminar la vigencia, recordemos. ¿Y por qué insisto en al terminar la vigencia? Porque recordemos que el seguro de vida tiene aproximadamente 5 costos asociados. Está el costo de indemnizaciones, está el costo operativo, está la prima de reaseguro, que es otro costo. El seguro de vida debe estar reasegurado en otra compañía a nivel internacional. Está el costo de marketing y ventas, donde se involucra todos los temas de mercadeo y las comisiones propias para vender el negocio que generan en la venta del negocio. En fin, esos costos se van causando en el tiempo y las compañías tienen que cobrarlos anticipadamente para poder subsidiar el negocio. De tal manera que en la medida en que va transcurriendo el tiempo, el valor de rescate en estos programas va creciendo y llega a tener un punto de equilibrio, que en nuestro caso el punto de equilibrio está en el año 8 aproximadamente, dependiendo de los movimientos financieros de los portafolios. Puede llegar a ser el año 7, el año 9, el año 8 promedio. De tal manera que solamente se puede garantizar el capital pagado al término de la vigencia del contrato. Y ese capital son las primas que la persona consignó, deduciendo de ese valor los gastos a que haya lugar y sumando la rentabilidad que genere esas primas cuando la ha generado según la vigencia transcurrida. En consecuencia, si hay garantía de capital, si se devuelven las primas, la cuarta ventaja que nosotros podemos notar, ya se la reseñaba hace un momento, es que podemos decir en cierta forma que el servicio de protección patrimonial a su vida ante un suceso prematuro resultará gratuito, porque recibe en devolución las primas más una rentabilidad. Usualmente todos conocemos que el pago mensual de primas en los seguros tiene un recargo. Sobre todo opera esto en los seguros generales, pero podemos observar en varios programas de seguros de vida de distintas compañías vigentes hoy que el pago fraccionado, trimestral o semestral o mensual, tiene un recargo por financiación. En nuestro caso, no tiene ningún recargo por financiación. Las primas mensuales se pagan netas. ¿Por qué? Porque en Scandia
Scandia cree que el servicio que está prestando es un servicio de acumulación de capital paralelo al de protección. Y eso es así. Entonces, no tendría por qué cobrar intereses por ese fraccionamiento mensual. Y el cálculo actuarial se hizo de tal manera que no se requiriera ese costo financiero. Yo voy a hacer algunas pausas, Liliana, para ver si hay inquietudes sobre los temas que voy tratando. Hasta estos 5 puntos, 5 ventajas, ¿hay alguna inquietud en el chat, Lili? No, señor. Hasta el momento no. Ok, Si muchas nos piden gracias. que por favor quites el aviso de abajo, ponerle ocultar para que ellos puedan ver la presentación sin el aviso. Es lo único que nos están pidiendo. Ok, muchas gracias. No lo había visto, yo no puedo verlo porque estoy viendo la presentación. Ok. Sticor, yo levanto la mano con una pregunta muy frecuente para que nos des claridad, nos recuerdes el cambio que hubo en septiembre del 2020 sobre la disminución del valor asegurado y por ende la disminución del valor de la prima. Entonces, que pues obviamente trata de lo que acabas de tocar, que es la garantía de capital. Bueno, sí, a finales del 2020, recordemos todos que el valor asegurado estaba en mínimo en 240 millones. Y como consecuencia, la prima mínima de entonces estaba en 504,000. Debido a las situaciones de pandemia y a las dificultades que se presentaron en el mercado para todo mundo respecto de la colocación de los negocios, entonces la compañía tomó la decisión de disminuir el valor asegurado de 240 a 160 millones. Y en ese disminuir el valor asegurado mínimo, valga la redundancia, porque seguimos contratando hasta 4,000 millones, que es el tope de valor asegurado máximo que tenemos en el programa. Pero para facilitarle a determinado segmento económico del mercado que pudiera estar protegido, redujo las primas hasta 335,000 pesos con el valor asegurado de 160 millones. Esa fue la razón básica de ser. Y eso tiene una implicación supremamente importante en la volatilidad suavizada que voy a explicar en un momentico más adelante. ¿Se trataba de eso, Sandrita? Sí, Nesticor, perfecto, para que también quienes están ingresando a la compañía les quede claro y han hecho muchas preguntas al respecto. Muchas gracias. Ok, sí, la compañía siempre busca acomodarse a las situaciones de mercado para favorecer la colocación de los programas. Entonces, en ese orden de ideas, en este momento están trabajando sobre modificaciones que van a salir seguramente el año entrante, ya no este año, buscando facilitarnos a todos los comerciales y facilitarles a la clientela el acceso a programas ganadores como este. Bueno, entonces, la pausa que hice anteriormente no fue coincidencial, porque vamos a tocar un tema que es la volatilidad suavizada. Todos los portafolios de inversión en el mercado, absolutamente todos, cuando hablamos de portafolios, cuando hablamos de papeles de renta fija y renta variable, están sujetos a la volatilidad diaria. Es decir, para las personas que no conocen en qué consiste la volatilidad financiera, es importante decir, voy a decirlo muy coloquialmente y gráficamente, que la volatilidad se parece a un electrocardiograma o a un registro de los picos de energía, ¿no?
todos los días sube y todos los días baja. Y como decía alguien, todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Entonces a eso se le llama técnicamente volatilidad. Es a la variación que tienen las unidades de valor en los portafolios, independientemente de que se trate de acciones, notas estructuradas, opciones, futuros o bonos del Estado, bonos del Tesoro, bonos de empresa privada, en fin, papeles de renta fija. Entonces, esas rentabilidades pueden en determinados periodos de tiempo ser negativas, como sucedió en la pandemia con la mayoría de los portafolios, y afectar el capital en un momento dado. A eso hace referencia la volatilidad a precios de mercado. Pero Scandia, pionera en el concepto de volatilidad suavizada, creó para los productos de CREA y CREA Patrimonio este concepto de una manera técnica y bien fundamentada, de tal manera que las primas en el largo plazo se constituyen en un capital protegido mediante esta figura que ya les voy a explicar gráficamente en otra diapositiva. Entonces, me interesa que aquí quede el concepto claro. Lo que el programa prevé, como se trata de favorecer la acumulación de capital y que sea igual al valor asegurado como mínimo, entonces había que evitar que la volatilidad propia del mercado por los fenómenos que se presentan, como por ejemplo la guerra en Ucrania, o como por ejemplo la pandemia, o como por ejemplo la quiebra de Lehman Brothers y la crisis hipotecaria del 2008, afecten ese capital y puedan lesionar negativamente el objetivo que tiene el programa de la acumulación de capital. Entonces, buscó técnicamente, actuarialmente, y lo hizo aprobar de la Superintendencia Financiera en el 2015, esta volatilidad suavizada. Antes de explicarles gráficamente en qué consiste la volatilidad suavizada, quiero decirles que la rentabilidad proyectada o la rentabilidad objetivo esperada que nosotros tenemos en el simulador, en el cotizador, es del 4.5 efectivo anual neta, en coherencia con resultados históricos que se dieron en los últimos 5 años antes de lanzar el programa al mercado, que fue entre el 2011 y el 2015. Esa rentabilidad neta de un portafolio de alta liquidez que se dio fue del 4.5. Y entonces, con esa rentabilidad se proyecta CREA Patrimonio. Y llevamos 6 años, más de 6 años trabajando el programa. Y esa tasa de proyección, no garantizada naturalmente, porque es esperada, sigue estando vigente y sigue siendo técnicamente viable como un promedio anual de largo plazo. No quiere decir que en un año específico no tengamos una rentabilidad por debajo de esa tasa o por encima de la misma, ¿no es cierto? En todo caso, lo que la compañía espera dar, es decir, la gestión que hace de portafolio de rentabilidad suavizada, la hace buscando que en el largo plazo la acumulación de capital genere una rentabilidad del IPC más el 1.1 efectivo anual neta. Cuando el IPC está en el 2%, estaríamos hablando entonces del 3.3, pero cuando el IPC está en el 10%, como ahorita estamos hablando del 11.1. Entonces, estamos hablando de un promedio anual en el largo plazo, no año
calendario ni año fiscal. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo es el comportamiento del fondo suavizado. La rentabilidad suavizada desde el inicio de septiembre de 2011 hasta septiembre de 2015, como les decía hace un ratico, fue del 4.5 efectivo anual neta. Esa es la rentabilidad histórica. ¿Y por qué no se hizo sobre predicciones del futuro? Es decir, sobre análisis fundamental. Se hizo sobre análisis técnico, que es el histórico, porque aunque los resultados históricos no son garantía de futuros resultados, son lo único cierto que tenemos. El resto puede llegar a ser especulativo. Entonces, la ficha técnica presentada a la Superintendencia Financiera fue aceptada con el concepto de que era lo que era cierto. Y recordemos ustedes que entre el 2011 y el 2015, el mundo financiero, venía recuperándose de una crisis de varios años que arrancó en el 2008 con lo que les cité hace un momento, que fue la quiebra del Lehman Brothers y toda la crisis de la deuda hipotecaria en el mundo partiendo de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo veríamos comparativamente un manejo de portafolio? Ustedes pueden ver en la gráfica distintas curvas que representan la rentabilidad de distintos portafolios. Por ejemplo, hay una línea azul que nos habla del portafolio Estrategias y Liquidez, que es un portafolio conservador manejado por la compañía. Hay otra línea verde que nos habla de la rentabilidad de un portafolio moderado, y así sucesivamente. Pero hay una línea más gruesa, roja, que es la que hace referencia a la volatilidad suavizada. Entonces, podremos observar fácilmente que lo que busca la rentabilidad suavizada es mantener una rentabilidad estable, creciente en el futuro, para potencializar la formación del capital, evitando que picos como estos picos negativos afecten el capital. Entonces, esa línea roja, gruesa, está identificando una rentabilidad suavizada del 4.5 efectivo anual neta. ¿Y cómo opera en la práctica? Cuando el portafolio obtiene rentabilidades altas por encima de esa volatilidad suavizada proyectada que aparece en el simulador, se crea un fondo de estabilización. La compañía saca ese excedente y lo mantiene en un fondo de estabilización, que su nombre implica que no esté sujeto a ninguna volatilidad, para que cuando el portafolio caiga, como sucede en estos casos que estoy señalando con el mouse, se traiga del fondo de estabilización la parte que se necesita para, valga la redundancia, estabilizar esa rentabilidad en la línea roja y que el cliente siempre tenga en el promedio anual de la vigencia de la póliza una rentabilidad positiva. Esa es la explicación general de cómo se comporta la volatilidad suavizada en términos muy sencillos, muy coloquiales. Es muy importante entenderla porque usualmente algunos asesores, algunos intermediarios y algunos clientes suelen comparar nuestros programas de seguro de vida con los programas de inversión, y no hay nada más equivocado que eso.
Primero, nosotros no somos un programa de inversión. Crea Patrimonio no es un programa de ahorro ni programa de inversión. Crea Patrimonio es un programa de acumulación, es un seguro de vida que permite la acumulación de capital. Así de sencillo. Entonces, como no nos gusta hablar de seguro de vida, ni al cliente le gusta, entonces es mejor hablar de un programa de capital de respaldo o de protección patrimonial, ¿no es cierto? Y con acumulación. Capital de respaldo o protección patrimonial con acumulación. Que significa lo mismo. Significa lo mismo. Y el segundo elemento es que la rentabilidad que ofrecen los programas de los fondos de inversión y de las fiducias tienen una volatilidad a precio de mercado y no una volatilidad suavizada como esto, que es una ventaja por encima de todas esas inversiones. Naturalmente, estoy hablando de volatilidad suavizada en las primas comprometidas, es decir, en las primas que se causan y se pagan respecto del precio del seguro de vida, no del fondo de anticipo de primas que vamos a hablar más adelante. Néstor, tenemos una pregunta y nos dicen, ¿cómo se ve el producto versus la oferta actual de mercado CDT al 12% anual? Bueno, con mucho respeto a la persona que pregunta y gracias por preguntar, porque esa es una de las inquietudes que constantemente manifiestan algunos intermediarios y algunos clientes. La verdad, no podemos comparar peras con manzanas. Cuando yo compro un CDT que tiene tasas del 11, del 12, del 13% en algunos casos, en este momento, dada la coyuntura de inflación y dada la coyuntura de alzas de interés del Banco de la República, de las tasas interbancarias, estoy haciendo una inversión de capital. No estoy comprando un seguro de vida, ni estoy comprando un programa de acumulación de capital. Estoy comprando un programa de inversión que es un CDT. Igual con algunos otros programas que tiene la competencia y la misma Escandia, que tiene tasas de ese orden, como el ejemplo que nos hace la asesora o el asesor. Entonces, no hay punto de comparación. Nosotros tenemos un seguro de vida, un capital de respaldo, un programa de acumulación y formación de capital, no una inversión. Esa es la verdadera razón. Entonces, no se puede comparar. No hay comparación. Es como en el pasado, cuando alguien trataba de comparar un título de capitalización que ofrecía solamente sorteos con un CDT o con un programa de inversión con tasas al 5, al 8 o al 10%. No había forma de compararlo porque técnicamente son dos productos diferentes. Bien. ¿Alguna otra inquietud, Lili? No, señor. Está claro. Bueno, para complementar la respuesta anterior, yo los invito a todos a no ofrecer Crea Patrimonio como un programa de inversión. Jamás es un programa de inversión. Y retiremos de nuestro vocablo la palabra inversión, porque confunde a nuestros clientes. He visto en algunas entrevistas y las he presenciado de que el asesor comercial, el consultor, habla de inversión. Esto no es una inversión. Si usted habla de inversión, tiene el riesgo de desenfocar al cliente, porque un programa de inversión como el CDT o de un portafolio cumple unas funciones diferentes, genera unos beneficios diferentes, tiene un enfoque distinto al que puede tener un seguro de vida con valor de rescate, como es la esencia de este programa. Lo que sucede es que el valor de rescate es al 100% y más al término de la vigencia
entonces se constituye en un programa de formación de patrimonio. Bien, vamos a la octava ventaja comparativa hoy. ¿Y por qué en este punto recalco hoy? Porque no sabemos todavía cómo quedará el estatuto tributario respecto del beneficio tributario, respecto de la optimización de la renta cuando invertimos en fondos de pensiones o cuando compramos y pagamos un seguro de vida pensión, tal como lo establece el artículo 126.1 del mismo estatuto. En este momento, el beneficio está vigente. El que adquiera un programa de Crea Patrimonio hoy y quiera tener el beneficio tributario lo puede hacer. Está vigente la norma con el beneficio tributario, con los límites que establece esa norma vigente. Tendremos que esperar, como sucede casi todos los años, la nueva modificación del estatuto, a ver en qué términos quedan. Sabemos que el gobierno busca eliminar exenciones, pero exenciones hay diversas. Una cosa es una exención en fondos de pensiones voluntarias, otra es una exención en seguros de vida pensión, otra exención puede ser, por ejemplo, el cultivo de árboles en zonas que se requieran reforestar. En fin, muchas exenciones. Entonces vamos a ver qué tratamiento le da el texto final de la reforma que consideramos que estará lista el mes entrante. Entonces, una vez tengamos lista la reforma, no solamente hablaremos de cómo queda este inciso, esta ventaja en Crea Patrimonio, sino les compartiremos la actualización de la reforma tributaria. Entonces, lo que es claro es que hoy tiene beneficio tributario el programa. Bien, certificación de aportes por la web. Cuando el pago de primas es realizado por débito automático, tarjeta de crédito, transferencia electrónica, el botón PCE o hecho en efectivo, es decir, cuando se ha utilizado cualquier otro medio de pago distinto al descuento de nómina, el cliente puede certificar los aportes en cualquier momento a través del portal de clientes del sitio web de Scandia. ¿Y por qué eso es una ventaja? Porque resulta que puede la persona acceder al beneficio tributario declarando o no si el aporte tuvo o no retención en la fuente, si tiene o no cuenta contingente. Este es un punto muy importante. En la medida en que se mantenga el beneficio tributario, que todos debemos conocer para asesorar al cliente en el manejo operativo de la página para certificar los aportes. Todos los aportes, absolutamente todos, los que se hayan hecho hasta la vigencia actual, hasta la nueva reforma, tendrán que certificarse tarde o temprano. Por eso algunos de ustedes, cuando se vencen las pólizas o cuando se revocan anticipadamente, servicio al cliente les pide certificación de aportes al cliente o a usted como asesor. Es muy elemental, muy sencillo. Después trataremos el tema sobre ese punto en una charla que seguramente sobre la operación de las ayudas electrónicas nos dará Sandrita. Bien. La décima ventaja que tengo yo aquí consignada es la visualización del negocio en tiempo. Bueno, pero olvidé decirles algo en la anterior.
La certificación de aportes por medio virtual es una ventaja porque facilita al cliente obtener el beneficio tributario o declarar la fuente de sus ingresos. No hay que llenar documentos, no hay que ir presencialmente, hay que hacerlo, se puede hacer desde allí, desde el sitio web. Otra ventaja que tenemos, que tiene el cliente a través de la página, es la visualización del negocio en tiempo real. En todo esto me estoy refiriendo, naturalmente, a todas las primas comprometidas y al seguro de vida como tal. No al fondo de anticipo de primas, no a la cuenta adicional. Entonces, accediendo con el usuario y con la clave al portal de clientes del sitio web, el asegurado podrá ver en cualquier momento y en tiempo real el estado de su cuenta y el seguro de vida, bien sea CREA o CREA Patrimonio. Y puede desde allí imprimir documentos que necesite. Sticor, tenemos unas consultas de pronto antes de que pases al siguiente punto. Nos dicen, las inversiones que realiza Scandia para poder generar la rentabilidad a nuestro producto Crea Patrimonio, ¿se realiza para todos igual o los que hacen aportes mayores de 504.000 son diferentes a los que aportan menos? Muy buena pregunta. Excelente pregunta y olvidé tocarla cuando hablé de rentabilidad suavizada. El portafolio en que invierte Scandia es el mismo portafolio, tiene los mismos rangos tácticos, con una diferencia. Ya se las voy a decir. Cuando yo hablo de rangos tácticos, quiero decir que por mandato, por acuerdo con la Superintendencia Financiera, mejor, la compañía debe invertir todas las platas que recibe de los asegurados o de los tomadores, tanto de Crea Patrimonio como de Crea Ahorro, máximo en un 40% de papeles de renta variable, es decir, mínimo en un 60% en papeles conservadores, de bajo riesgo o de renta fija. Usualmente nunca ha llegado al tope del 40% en papeles de renta variable, porque siempre Scandia en su manejo busca proteger los intereses del asegurado. Eso es común para todos los casos, independientemente del valor asegurado y de la prima. Se invierte en ese portafolio y existe una ficha técnica que habla de esos rangos tácticos y todos podemos acceder a través de Pipeline en contenido a esa ficha técnica. Una cosa muy distinta es la volatilidad suavizada. Cuando la prima es inferior a 504.000 pesos, no se puede garantizar la volatilidad suavizada, es decir, el portafolio del cliente o la parte que se invierte en ese portafolio no tiene volatilidad suavizada, porque el valor asegurado y el valor de primas no alcanza a cubrir la cuota técnica o el costo técnico que se necesita para mantener la volatilidad suavizada. Entonces, al no haber volatilidad suavizada para esas reservas de esa póliza cuya prima es inferior a 504.000 pesos, la volatilidad será a precios de mercado. ¿Y qué pasa con la volatilidad a precios de mercado? Yo lo decía hace un rato. En periodos cortos de tiempo las rentabilidades pueden ser negativas y afectar el capital. Pero acordémonos que esto es un programa de largo plazo. La vigencia mínima son 10 años, es decir, largo plazo.
Y todo portafolio en el largo plazo tiene una tendencia de recuperación positiva. Es decir, no tenemos por qué afanarnos si esa cuenta de ese cliente no tiene rentabilidad suavizada, porque en el largo plazo tendrá la recuperación. Una cosa muy distinta es que haya una hecatombe financiera en un periodo de tiempo dado y la persona revoque el contrato en el momento de la hecatombe, pero esos son casos excepcionales que yo me invento, porque hasta ahora eso no ha sucedido. Entonces, creo que esa era la inquietud. No sé si quedó la respuesta bien atendida o no. Sí, señor. Nos preguntan, si un cliente compra una póliza hoy y la reforma llega a quitar este beneficio, ¿qué pasa con este beneficio? Se refiere al beneficio tributario. Sí, señor. Ok. No, sencillamente las normas, la legislación no tiene fecha retroactiva. La reforma tendrá una fecha de vigencia que usualmente, hablando del estatuto tributario, empieza a partir del 1 de enero de cada año. Sin embargo, tenemos que esperar la fecha en que se vaya a causar, pero no tiene retroactividad, de manera que las personas que han obtenido ese beneficio hoy ya lo tienen. No se les quita, se les va a respetar, porque las leyes no pueden ser retroactivas. ¿Cómo se maneja la inembargabilidad del producto? ¿Aplica para los dos bolsillos? Solamente para el bolsillo del cliente. Bueno, la inembargabilidad del producto hace referencia al seguro de vida, a las primas comprometidas, a la reserva técnica. No hace referencia al fondo de anticipo de primas, es decir, a la subcuenta. Perfecto, Néstor. Ya quedamos al día en preguntas para que puedas continuar. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos la 11ª ventaja, o 11ª ventaja, mejor dicho. El fondo de anticipo de primas. Entonces, aquí yo sé que van a haber algunas otras inquietudes y con todo gusto, esos son los objetivos que teníamos hoy con esta conversación, de aclarar esas ventajas. No sin antes decirles, ustedes podrán decir, pero Néstor nos está hablando de características. Pues es que un seguro de vida tiene 3 elementos fundamentales que nosotros debemos diferenciar. El primero son las características, es decir, de qué está compuesto el medicamento, cuáles son las partículas que tiene o particularidades que tiene el programa. A partir de esas características surgen unas ventajas sobre otros programas, unas ventajas que pueden o no ser o favorecer a los clientes y favorecer a nuestros comerciales. Y cuando esas ventajas favorecen a nuestros clientes, se denominan beneficios específicos. Yo voy a tratar de hacerles seguidamente un resumen de esos beneficios, traduciendo características en ventajas y convirtiendo ventajas en beneficios. El fondo de anticipo de primas es una subcuenta que tiene Crea Patrimonio, el único programa de seguro de vida en Colombia que la tiene. Y hace parte del contrato del seguro de vida, pero su uso o su utilización es a elección del asegurado.
Hay asegurados que no lo utilizan para nada, muchos lo utilizan. En esa subcuenta que se llama fondo de anticipo de primas o fondo anticipado de primas, el asegurado o cliente puede consignar en cualquier momento cualquier suma de dinero. Y el número de la cuenta para consignar es el mismo número de la póliza, porque es el mismo contrato, como lo acabamos de decir. Sin embargo, esta subcuenta es patrimonial. La plata que haya en este fondo de anticipo de primas es patrimonio del cliente, no hace parte de la reserva, hasta tanto no se descuente de ese fondo y se convierta en primas mensuales pagadas. Eso quiere decir varias cosas. Entonces, la primera, para concatenarla con la pregunta anterior, con la inquietud anterior, esa subcuenta sí es embargable al ser una cuenta patrimonial. No así las reservas técnicas del seguro de vida. Muy bien. Entonces, este fondo de anticipo de primas tiene algunas características importantes que yo voy a mencionar en este momento. El dinero que se consigna allí queda invertido en un portafolio conservador, con rentabilidad a precios de mercado, es decir, con volatilidad a precios de mercado. No interviene la volatilidad suavizada allí. 2. Cuenta con el beneficio tributario según el artículo 126.1 del Estatuto, igualito que en el anterior caso de las primas comprometidas. Tiene beneficio tributario de acuerdo a la normatividad vigente. Como les decía hace un rato, tendremos que esperar cómo viene la reforma para saber si esto se mantiene o no. A partir de la fecha de la reforma, no con retroactividad. 3. Tiene liquidez inmediata, es decir, la persona puede hacer retiros en cualquier momento. Cuarto, no tiene costos por retiro. Quinto, la comisión de administración es de solo 1.8 efectivo anual. Muchos portafolios de inversión tienen comisiones de administración bastante más altas que esta tasa. La mayoría de los portafolios tienen comisiones del 2, 2.5, 3, 3.5, 4, hasta el 5% en muchos portafolios. Aquí la comisión de administración es del 1.8 únicamente. Muy importante este punto. Cuando existen dineros en este fondo de anticipo de primas, no se requiere la autorización previa del asegurado para que Scandia realice el descuento de la prima mensual comprometida. Es decir, que habiendo dinero en esa subcuenta, automáticamente se traslada de ese fondo al pago de primas, porque una de sus funciones básicas de esta subcuenta es las primas anticipadas, por eso se llama fondo de anticipo de primas. Cuando llegue la prima del débito automático, si llega dentro del mismo periodo de vigencia del mes y ya está paga porque se descontó del fondo, entonces esa prima entra nuevamente al fondo. Esa es la claridad que seguramente en reunión anterior nos pidieron y yo hoy se las traigo con mucho gusto. Y se presenta con alguna periodicidad esa casuística. Entonces, estas son las 6 características básicas del fondo de anticipo de primas que todos debemos tener en cuenta
ante las posibilidades que tenemos de que clientes paguen anticipadamente primas o de que quieran tener un capital, una plata invertida en portafolio conservador, de donde eventualmente le descuenten las primas y que tenga una comisión de administración más baja que las del mercado. Entonces, Crea Patrimonio, les reitero, es el único seguro de vida en el mercado que cuenta con este beneficio. Aquí, Lili, quiero parar de nuevo para ver si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Claro, sí, señor. Nos preguntan, cuando el cliente toma la decisión de ahorrar como objetivo educativo, ¿es posible que Scandia certifique a los diferentes fondos donde tiene las cesantías que las puede trasladar al programa de Crea Patrimonio? Yo no entendí muy bien la pregunta. Beatriz verdad. Alarcón, si quieres, por favor, hacer Bueno. la pregunta. Listo. Si yo tengo la posibilidad de tener en un fondo de cesantías mis cesantías, pero las quiero disponer para ahorro educativo, yo le puedo decir a Scandia, mis cesantías están allá, usted me certifica para que las puedan trasladar a Scandia. Betty, muy querida, muchas gracias por la pregunta. El programa de Crea Patrimonio es un seguro de vida que no está previsto en los beneficios, en los programas educativos per se, a pesar de que muchos clientes tengan como objetivo acumular capital para pagar la educación de los hijos. Entonces, lo que usted sí puede hacer es liquidar sus cesantías y pedir que se las consignen en Crea Patrimonio, pero sin buscar un beneficio particular porque se trate de un seguro educativo. O sea que en el momento en que yo le diga a la empresa de cesantías, quiero, como a uno se las entregan, es para vivienda o para educación. Yo las quiero para educación y las voy a tener en un fondo educativo, en un fondo donde voy a seguir ahorrando. Y por eso quiero decirles si ustedes nos pueden dar una certificación que si no las entregan. No aplica, no. No aplica. No aplica, Betty. No es posible. No es posible. No es posible porque nosotros, Scandia no puede certificar que es que recibe la plata en condiciones de pago de matrículas o de otro orden educativo. Para ahorrar tampoco. Tampoco. Sí, ok. Nestico, nos dicen, para de pronto aclarar el tema de la cuenta embargable y la inembargable. Entonces, para el producto Crea Patrimonio es embargable, inembargable, y para el fondo de anticipo de primas es embargable o inembargable. El fondo de anticipo de primas, el dinero que haya en el fondo de anticipo de primas es una cuenta patrimonial. Al ser patrimonio, es embargable. Todo patrimonio es embargable. Las primas comprometidas del seguro de vida son una reserva técnica que no está disponible a favor del cliente y como todo seguro de vida es inembargable. ¿Queda clara la inquietud? Acá nos está respondiendo, creo. Luz Mary nos pregunta, en el tema de liquidez de producto, ¿cómo funcionan los retiros de los que habla? ¿Cuánto máximo permiten retiros sin cancelar? Ojo, no estoy hablando de la liquidez del producto, no estoy hablando de la liquidez del seguro de vida. Estoy hablando de la liquidez del dinero que existe en el fondo de anticipo de primas. La persona puede o no tener dinero en el fondo de anticipo de primas y si lo tiene puede retirarlo todo y el producto no se afecta. El seguro de vida continúa siempre y cuando sigan pagando las primas como corresponde. ¿Tiene 4 por mil al retirar del fondo de anticipo de primas? No, estos programas no tienen 4 por mil. Perfecto.
No tenemos hasta el momento más, Nesticor. Gracias, Lina. Ya nos queda aclararle a Gloria por escrito el tema del embargable o el inembargable. Te lo vamos a escribir, Gloria, para que lo tengas presente. Gloria, el seguro de vida es inembargable. Lo que pasa es que el fondo de anticipo de primas no hace parte de la reserva técnica de un seguro de vida. Es una cuenta adicional dentro de la misma póliza. Bien. La 12ª ventaja, el tomador persona jurídica. Crea Patrimonio es un programa que permite que el tomador sea persona jurídica cuando el asegurado tiene una relación con esa persona jurídica, una relación contractual con esa persona jurídica. Las primas pagadas por la empresa podrán ser un gasto deducible para la empresa que reducirá las utilidades del estado de resultados de esa empresa y por tanto reducirá el valor de los impuestos a cargo en esa declaración de renta en el ejercicio fiscal que corresponda. En otras palabras, cuando el tomador es persona jurídica, lo que paga la empresa en favor del asegurado se consolida inmediatamente en cabeza del asegurado y la empresa puede deducir de sus utilidades las primas pagadas a ese asegurado para reducir sus impuestos. Bien. La 13ª ventaja, pensión de jubilación voluntaria. Al terminar la vigencia de la póliza, el asegurado podrá optar por retirar el capital acumulado en un solo pago único, recibirlo de un solo contado, o en forma de mesadas periódicas, en cuyo caso los pagos se constituyen en una mesada de jubilación voluntaria. Es decir, en Crea Patrimonio, el asegurado tiene dos opciones: retirar la plata cuando se vence la póliza, no en revocación anticipada. Retirar la plata en forma de mesadas periódicas, bien sea mensuales, trimestrales, semestrales, o de un solo contado. A eso hace referencia esta ventaja de pensión de jubilación voluntaria. 14ª. Independientemente de que algunos programas muy poquitos en el mercado superen la cifra de valor asegurado, la mayoría de las pólizas de seguros de vida en el mercado no llegan a 4.000 millones de pesos. Crea Patrimonio tiene la posibilidad de colocar negocios de valores asegurados hasta por 4.000 millones de pesos, donde los primeros 399 millones no requieren exámenes médicos. Ya a partir de 400 hasta 4.000 sí requieren exámenes médicos como asegurabilidad, declaración de asegurabilidad adicional, como requisitos de asegurabilidad adicional. Entonces, esta es otra ventaja importante que aplica para clientes que tienen un buen poder adquisitivo. La 15ª, la protección ampliada en caso de no pago de primas. Durante los 2 primeros años, el asegurado podrá estar protegido en caso de no pago de hasta 3 primas continuas o discontinuas. El seguro se mantendrá vigente si continúa pagando, sin que sea exigible o necesario pagar las primas atrasadas. Este es un beneficio adicional. Cuando la póliza se estaba creando, se debatía mucho en los focus group que tenía la compañía si se le anexaba un seguro de orden laboral, un seguro laboral, o qué. Pero tener un seguro
para proteger la pérdida del trabajo, del empleo, es supremamente costoso en un mundo totalmente cambiante y en una economía totalmente débil como la nuestra, donde el empleo se pierde por cualquier causa y es difícil conseguirlo nuevamente. Entonces se creó esta figura donde la compañía asumía el costo de mantener protegido a una persona durante esos 3 meses que no había pagado prima, en la confianza de que seguiría pagando en adelante sin necesidad de pagar las atrasadas. Entonces, ahí se configuran 89 días de protección ampliada, gratuita, que entrega la compañía en los casos en que la persona no pague las primas. ¿Por qué le conviene pagar las primas? Cuando tiene un objetivo de acumulación de capital definido, una cifra definida. Pero cuando no, no necesita pagar las primas. Después de 2 años, el asegurado podrá continuar protegido en caso de no pago de 9 primas adicionales. Después de lo cual, solo pagará la prima de riesgo descontado de la reserva, sin que sea exigible cubrir las primas atrasadas para mantener la cobertura. Esto quiere decir que pasados los 2 años, ya no serán 3 las primas que puede dejar de pagar, sino hasta 9. Pero cuando llega a 9, la póliza no se cancela y la compañía de la reserva del ahorro o la reserva técnica le va a descontar el valor de la prima de riesgo, ya no la prima mensual convenida, sino la prima de riesgo, lo que cuesta la protección, hasta que suceda uno de 3 escenarios: el término de la vigencia de la póliza, o que la reserva se agote, o que haya una indemnización. En total, durante la vigencia del negocio, el asegurado podrá haber dejado de pagar hasta 12 primas y mantener vigente su seguro de vida. Como ustedes ven, esta es una ventaja supremamente importante. Son 15 ventajas que ya hemos enumerado y no hay una sola que tenga una discusión de que no lo es, salvo la de ley del beneficio tributario que puede desaparecer. La 16ª, un negocio rentable para el agente de seguros de vida. Entonces ahora miremos algunas ventajas para el agente de seguros de vida. Las comisiones de ventas y de mantenimiento son muy generosas, son muy buenas y permiten un ingreso para el AIS durante toda la vigencia de la póliza. Yo les invito, si alguno de ustedes no conoce bien el esquema de comisiones, hable con su promotor y que se lo explique. O en su defecto, si el promotor no está vigente o no está presente, hablar con Lili o con alguno de nosotros. Es un programa que genera muy buena rentabilidad, muy buenas comisiones y que nos permite a nosotros vivir decorosamente cuando nos enfocamos en la venta del negocio. Hago hincapié en el enfoque porque cuando tenemos este negocio como una posibilidad de que en el camino de nuestro trasegar profesional nos encontremos con un cliente, pues naturalmente el negocio no es un negocio ganador. Para que el negocio sea ganador tiene que tener enfoque, persistencia, continuidad que sea un hábito, una acción repetida hacer el negocio y genera ingresos muy importantes. De hecho, todos los agentes de seguros de vida en el mundo que se enfocan en la venta del seguro de vida tienen muy buenos ingresos. Aquellos que no tienen buenos ingresos por la venta del seguro de vida es porque tienen algún desenfoque
por otras líneas de negocio o por otras circunstancias. 17ª. Como AIS, construirás un plan de retiro abundante con las comisiones de mantenimiento. A partir del mes 49 de vigencia de las pólizas que hayas colocado, todos los meses recibirás comisiones crecientes, pues se liquidarán sobre los activos acumulados que tengan dichas pólizas. Quiero aclarar aquí, todos los meses se liquidarán comisiones y las recibirán semestralmente hasta el fin de su vigencia. Señores, entonces vimos 17 ventajas comparativas de Crea Patrimonio. Suficientes razones para que nosotros nos enamoremos de este programa y nos enfoquemos en el negocio. Pero ahora vamos a tocar un tema concluyente. Qué pena, se me había pasado decir el 18, la ventaja 18. En tu negocio como agente construirás relaciones de largo plazo al contar con clientes satisfechos que te permitirán mayores negocios mediante visitas de postventa y un excelente servicio. Eso ya es una ventaja no tanto del producto, sino de la actividad comercial propiamente dicha de nosotros. Si nosotros atendemos bien al cliente y el cliente está satisfecho, si le ayudamos a lograr los beneficios con base en descubrir sus prioridades, sus necesidades, sus deseos y objetivos, seguramente vamos a tener mayores prospectos porque él será una fuente de referenciación, un referente importante. Las ventajas que tiene nuestro programa Crea Patrimonio conducen a beneficios que tus clientes pueden obtener. Y proveer a tus clientes de esos beneficios dependerá de que cada uno de nosotros como comerciales pongamos la acción permanente, lo que hablamos hace un momento, y de que sobre todo desarrollemos las habilidades necesarias para descubrir las necesidades de los clientes, para atender a sus deseos y prioridades entregándoles la solución adecuada. Y aquí yo les hago una pregunta, pero para responderla aquí mismo, yo hago una pregunta. ¿Por qué la gente compra? Las personas compramos por 4 razones básicas. O bien por deseo de tener un bien o servicio, bien por necesidad, por prioridad, porque de esas necesidades priorizamos, o bien porque queremos cumplir un objetivo. Entonces, nuestro papel de ventas es un papel de consultoría, llegar a entender que la persona que tenemos al otro lado del teléfono o que tenemos enfrente o al otro lado de la sala virtual puede estar en una de esas 4 condiciones y descubrir cuál es específicamente para poderle formular la opción adecuada del programa o el medicamento adecuado. Entonces, vamos a resumir rápidamente los beneficios. Es un listado simplemente, no voy a entrar en consideraciones adicionales, que esto seguramente ustedes ya lo han tratado. Entonces, la primera es proteger a la familia y protegerse a sí mismo ante eventos prematuros como la muerte o la incapacidad total y permanente. ¿Y a qué se refiere esa protección? Esa protección no es romántica, esa protección es económica. Bien sea para que las personas eviten un juicio de sucesión largo y costoso porque tienen el dinero suficiente para vivir mediante el valor asegurado,
o bien sea para que de ese valor asegurado lo consignen y genere una rentabilidad y esos beneficiarios puedan tener una renta mensual permanente, bien sea en caso de muerte del causante o bien sea por incapacidad total y permanente. Construir el plan de retiro deseado. Compensar la diferencia entre el valor de la pensión proyectada y el ingreso deseado, es decir, disminuir la brecha pensional. Cuarto, programar financieramente la educación propia o de los hijos. Quinto, construir un capital para montar un negocio propio. Sexto, adquirir un bien, un inmueble o el carro de sus sueños. Construir un importante capital de respaldo a través del ahorro periódico. Proteger o preservar el patrimonio construido durante toda la vida. Cada una de estos beneficios tiene una fundamentación, una sustentación que nosotros podemos ampliar, que sus promotores están en capacidad de resolverles las inquietudes cuando ustedes así las tengan. Entonces, ahí están cerca, a 15 beneficios que resultan de las 15 ventajas que hablábamos para los clientes, porque las otras 3 son ventajas adicionales para nosotros como comerciales. En consecuencia, mirando estas ventajas comparativas, Crea Patrimonio es un vehículo extraordinario. Es un instrumento extraordinario para nosotros tener un negocio exitoso, para nosotros ser exitosos como profesionales. Naturalmente, es necesario que conozcamos nuestro negocio, que lo practiquemos, que pongamos la acción constante sobre él. Si no hay inquietudes adicionales, les agradezco a todos muchísimo. Y si las hay, por favor, Lili, me las cuentas, por favor. Sí, Nesticor, nos preguntan, en el momento en que la póliza se cancele, ¿generaría como ingreso a la persona natural beneficiaria de la póliza tomada por una persona jurídica? Los términos a veces confunden un poco. Cuando la persona revoca la póliza, bien sea en forma anticipada o por término de la vigencia, es un ingreso para el asegurado. La porción de la rentabilidad que ha generado el capital formado por las primas pagadas, si él mismo ha sido el tomador de la póliza. Es decir, si cuando pagó las primas, cuando Scandia recibió las primas, él fue el que las pagó. Si en la póliza figura como tomador. Si el tomador es una persona jurídica, la plata no le pertenecía al asegurado, fue un beneficio adicional que le entregó la empresa. Pero esa plata ya es del asegurado. Entonces, la recibe como ganancia ocasional. Y sí es un ingreso, en ese caso, un ingreso tributario, un ingreso de renta. Hoy la ganancia ocasional está en el 10%. ¿Pude resolver la inquietud? Felipe nos está levantando la mano y es quien hace la pregunta, Nesticor. Adelante, vale. Felipe. Buenos días. La pregunta, o sea, a ver si entiendo. Entonces, digamos, el tomador de la póliza es la persona jurídica y directamente el beneficiario es la persona natural. En caso de, pues, del fallecimiento, van a ser los beneficiarios del mismo, ¿sí? Entonces, en el momento en que la póliza llegue, pues, a su maduración o se cause, se va a generar como una ganancia ocasional para la persona natural
porque no, como quien dice, no eran los recursos de la persona natural en su inicio, sino de la persona jurídica, la Una, cual fue la tomadora de la póliza. ¿Sí? ¿Estoy bien? no, Felipe, una cosa es la revocación de la póliza por Ujú. vencimiento o anticipada y otra cosa es la indemnización. Claro. Una cosa es la indemnización. Cuando existe el siniestro, bien sea por muerte o discapacidad total y permanente, eh, Ok. el beneficiario de la póliza, que Ujú. fue el que designó el asegurado, recibe la indemnización, recibe la plata a título de indemnización, en cuyo caso, las indemnizaciones de seguro de vida tienen un tratamiento tributario distinto. En este momento, las primeras 15.000 VTs del valor de la indemnización, hoy está la VT a 38.004 pesos, están exentas de impuestos sobre la renta. El excedente de esas 15.000 VTs, que son alrededor de 480 millones de pesos, tiene cobro de ganancia ocasional. El excedente. Entonces, me explico. Hagamos este ejemplo. Una póliza vale 1.000 millones de pesos de valor asegurado y tiene 3 beneficiarios. Cada uno de los beneficiarios por partes iguales. Entonces va a recibir 333.333.000 pesos. Como está por debajo de los 15.000 VTs de hoy, no habría ganancia ocasional, no se pagaría impuestos por ese valor recibido, impuesto de renta. Pero si de esos 3 hay uno que tiene el 50% de beneficio, es decir, 500 millones, y los otros 2 de a 25, los del 25% no pagarían porque el 25% de 1.000 millones son 250 millones. Están por debajo de las 15.000 VTs. Pero el que recibe 500 millones pagaría ganancia ocasional sobre el excedente de 480 millones, que son 20 millones. Entonces pagaría hoy, la ganancia ocasional está en el 10, son 2 millones de pesos de impuestos, recibe los 500. ¿Pude resolver la inquietud, Felipe? Sí, señor, Ok. entendido. Muchas gracias. Tengamos en cuenta la terminología, porque cuando hablamos de tomador, de asegurado y de beneficiario, estamos hablando de 3 personas intervinientes diferentes en el programa de seguro de vida. Bueno, Tico, nos hace una pregunta Dianita Santana, nos dice, con la medida de programar devolución mensual, ¿podría el cliente no estar sujeto a ganancia ocasional? La desacumulación o el pago de las reservas del valor del ahorro al término de la vigencia de la póliza no generan ganancia ocasional, Dianita, de ninguna manera. El único ingreso tributario que tiene la persona como renta, es la rentabilidad. Me explico, si la persona va a recibir 500 millones de pesos porque su póliza venció la vigencia de 20 años, de esos 500, supongamos que 50 millones son utilidades. Entonces va a ser un ingreso, va a ser una renta de 50 millones de pesos. Sobre esos 50 millones de pesos tributará. Y en el momento del pago le hacen una retención en la fuente del 7%. Pero sobre los 450 millones no es un ingreso, no constituye renta, es la recuperación de un gasto, y si la persona a 31 de diciembre mantiene esa plata, será parte del patrimonio, no de la renta. Igual sucede si las reciben mensualmente como mesadas o trimestralmente.
Perfecto, nos dicen sobre el atraso de primas, ¿cuando pago cubre la primera prima pendiente? Cuando hay atraso de primas, es necesario, si el asegurado quiere que le cubra las primas anteriores dejadas de pagar, es necesario que lo manifieste en su correo, bien sea al asesor o bien sea directamente al servicio al cliente. De lo contrario, ese pago de primas contabiliza en la vigencia presente, en la vigencia actual, en el tiempo real, no en los periodos anteriores. Perfecto, nos preguntan, ¿la prima de riesgo es fija a lo largo de vida del producto o está asociado a la edad? La prima en total, la prima de crea patrimonio es una prima nivelada en términos generales, pero cuando después de los 9 meses, después de los 2 años, la persona genera 9 moras y se va a descontar la prima de riesgo, esa prima de riesgo es a edad alcanzada. Ahorita en Conecta, que tenemos un número importante de pólizas, cerca a 2.800 pólizas, solamente tenemos una en esa condición. Bueno, Nesticor, para las personas que nos están preguntando en el chat, si vamos a enviar la grabación, va a quedar en el canal de YouTube. Como siempre, estamos entonces dejando todos los temas en este canal. No sé, Nesticor, si acá me preguntan si se puede compartir la presentación, de pronto para las personas que lo están preguntando acá en el chat. Con mucho gusto, pero es preferible que acudan a YouTube para que puedan entender las explicaciones que se hicieron durante toda la charla. Naturalmente que yo les voy a compartir la presentación a los promotores. Perfecto, Nesticor. Yo creo entonces que ya estamos llegando o finalizando por el tiempo pues que también habíamos acordado. Finalmente, si hay más preguntas, queremos pues que las compartan pues con nosotros, a través de los promotores, y la idea es que ustedes, cada duda que tengan, pues sea consultada, si no es a través de sus promotores, pues pueden acceder a Nesticor y a mí, y con mucho gusto las vamos a aclarar. Creo, Nesticor, que es todo por hoy. Muchas gracias a ti por nuevamente esa instrucción y por todas esas capacitaciones que solo son riqueza para nosotros. Y bueno, los esperamos dentro de 8 días con un tema súper importante que complementa quizá esto que hemos visto el día de hoy y que a todos diariamente nos suelen pasar, que son el tema de las objeciones. Entonces los esperamos con los brazos abiertos. Ustedes saben que esta es la casa de ustedes, donde pueden estar tranquilos de preguntar, de aclarar y sobre todo de aprender día a día. Un abrazo para todos y muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Gracias, Nesticor. A todos. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por el que espacio. estos aportes son grandísimos. Todas las veces aprende uno. Un súper abrazo, Nesticor. Un abrazo. Muchas gracias por querida. todo. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Gracias, don Néstor. Muchas Adiós, gracias. adiós. Que tengan un excelente día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, lo mismo. Chao, adiós. Un abrazo.